Bienvenidos a nuestro resumen semanal de la actualidad política, donde repasamos lo más destacado y lo más preocupante del panorama nacional. Esta semana, la política española ha vuelto a temblar con actualizaciones del caso Cerdán, abucheos y gritos de dimisión hacia Pedro Sánchez y la carta que ha escrito a la militancia del PSOE. Vamos allá. El escándalo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se agrava. La Asociación Profesional de Fiscales ya ha pedido 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación por presunta prevaricación y revelación de secretos. ¿El motivo? La filtración de un correo confidencial entre el abogado del novio de Ayuso y la Fiscalía, un documento clave en una negociación legal que acabó, curiosamente, en manos de los medios. Y no está solo. También piden 4 años de prisión para la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, por colaborar en la jugada. Todo apunta a una operación orquestada desde dentro para erosionar políticamente a Isabel Díaz Ayuso a golpe de filtraciones ilegales. El objetivo, dañar su imagen con una maniobra indigna desde la propia Fiscalía, una institución que debería estar al servicio de la ley, no del gobierno. La acusación no solo va con todo, sino que ya ha pedido que Santos Cerdán, el ex número 3 del PSOE y persona de total confianza de Sánchez, testifique en el juicio, porque claro, este caso huele a cloaca política. Y ya sabemos que cuando la Fiscalía se mueve, suele ser por interés del gobierno, como diría el propio presidente. Por su parte, el propio Alberto González Amador, pareja de Ayuso, ha presentado también su propia acusación. Pide 4 años de cárcel, 108.000 euros de multa y suspensión de empleo para García Ortiz por esa misma filtración. Y para Pilar Rodríguez, otros 3 años y 36.000 euros de multa. Todo apunta a una filtración deliberada con intenciones políticas para cargar contra Ayuso por la vía indirecta. Esto ya no es un error administrativo, es una jugada sucia desde lo más alto del Ministerio Público. Y Pedro Sánchez guarda silencio. No ha defendido al fiscal general, pero tampoco lo ha desautorizado. Y mientras tanto, la Fiscalía se ha convertido en un arma más al servicio del PSOE. La pregunta es: ¿hasta cuándo piensa Sánchez esconderse detrás de sus peones? Porque el daño ya está hecho y cada vez más voces piden explicaciones, dimisiones y justicia. Pedro Sánchez volvió al Congreso en una sesión de control cargada de tensión, abucheos y gritos de dimisión. La presión sube tras la implicación de Santos Cerdán, su ex número 3, en el cobro de comisiones ilegales, y el presidente reaccionó como ya es costumbre, atacando. En lugar de responder con explicaciones, lanzó dardos al Partido Popular y desvió la atención con su retórica habitual. El único adelanto que va a haber no es electoral, sino de sentencias contra el PP. Pero el golpe más contundente lo dio Feijóo, que no se contuvo. Usted no es la víctima, las víctimas somos los españoles. Es el lobo que lidera una manada corrupta. Y añadió que no convoca elecciones porque sabe que las pierde. Incluso se planteó una moción de censura, dejando claro que si me faltan 4 votos, si aparecen, no lo dudaré un solo minuto. Ante la evidencia del escándalo que salpica al PSOE, Sánchez minimizó el caso Cerdán llamándolo una anécdota, y negó que sea comparable con la Gürtel. En su defensa, volvió a repetir el eslogan de siempre: la izquierda no roba. Una frase que suena vacía frente a un informe de la UCO que ya apunta a pagos ilegales y corrupción dentro de su círculo más cercano. Gabriel Rufián también puso el dedo en la llaga, porque según él, cuesta creer que alguien viaje meses en coche con Ábalos y Cerdán y no se entere de nada. Sánchez, lejos de asumir responsabilidades, insistió en que no hay condenas firmes ni pruebas contra el PSOE como organización, y que solo hay indicios contra personas concretas. Se escudó en que su gobierno ha reaccionado con contundencia y que su partido sigue siendo limpio, a pesar de los hechos que lo contradicen. En resumen, Pedro Sánchez responde a la corrupción con propaganda. Mientras su entorno se desmorona judicialmente, él sigue presentando a su partido como modelo de integridad. Y lo que él llama anécdota, cada vez huele más a trama de corrupción institucional. Santos Cerdán ha roto su silencio públicamente para asegurar que es inocente. Lo ha hecho tras entregar su acta de diputado y abandonar el PSOE mientras se prepara para declarar como investigado en el caso Koldo. En unas breves palabras ante los medios, Cerdán afirmó que está buscando abogado y que hablará cuando tenga defensa, para, según él, demostrar su inocencia. Eso sí, evitó responder a cualquier otra pregunta de los periodistas. El que fuera número 3 del Partido Socialista queda ahora fuera de la política, pero no del foco judicial. La presión crece desde que se conociera el demoledor informe de la Guardia Civil que lo vincula con el presunto cobro de comisiones por adjudicación irregular de obras públicas. Una mancha que salpica de lleno al núcleo duro de Pedro Sánchez y hunde todavía más la credibilidad del gobierno.
El abogado Gonzalo Martínez Fresneda, que se hizo cargo de los trámites iniciales para permitir a Cerdán aceptar la citación judicial, ya ha confirmado que dejará el caso. Se trataba solo de una defensa provisional hasta que el exdiputado encuentre representación legal definitiva, algo que está gestionando en estos días. Mientras tanto, Cerdán ha comunicado al Tribunal Supremo que se presentará a declarar el próximo 25 de junio, tal y como le ofreció el juez Leopoldo Puente. En ese momento tendrá que enfrentarse a las acusaciones por supuesta corrupción y a la prueba más contundente, un informe de 490 páginas elaborado por la UCO con detalles sobre su presunto papel en el entramado. Este caso es una bomba para el PSOE. Cerdán, durante años uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, se enfrenta ahora al reto de defender su nombre ante el juez, pero también al juicio de una opinión pública harta de escándalos. Y mientras tanto, el gobierno guarda silencio o intenta vender esta caída como un caso aislado. Y nuestra última nota. Pedro Sánchez ha vuelto a dirigirse a la militancia del PSOE, esta vez para tratar de justificar la implicación de su ex número 3, Santos Cerdán, en el escándalo de las comisiones ilegales del caso Koldo. En lugar de asumir responsabilidades, el presidente ha optado por culpar a la oposición, acusando al Partido Popular de usar el informe de la Guardia Civil como arma política para derribar a un gobierno legítimo. Una maniobra de distracción clásica que intenta convertir en víctima a quien debería estar dando explicaciones. En su carta, Sánchez pide perdón, pero lo hace mientras carga contra lo que denomina una operación de demolición moral, como si el problema fuera la reacción al escándalo y no el escándalo en sí. Asegura que no conoció el informe de la UCO hasta el mismo día en que se publicó, lo que genera más dudas que certezas, teniendo en cuenta el nivel de implicación de figuras clave de su entorno más próximo. ¿De verdad nadie le informó antes? Sánchez intenta salvar la imagen del PSOE diciendo que ha actuado con contundencia y sin matices, pero lo cierto es que el partido ha reaccionado tarde y a regañadientes. Presenta el caso como una anécdota, restando gravedad al hecho de que un alto cargo del partido esté acusado de mediar en el cobro de mordidas. El cinismo llega al punto de afirmar que la izquierda no roba, como si su ideología lo eximiera de corrupción. El presidente propone ahora abrir un debate sobre la corrupción, pero tras años en el poder, su partido sigue acumulando escándalos, y los únicos que pagan son los que se ven demasiado expuestos mediáticamente. Mientras tanto, Sánchez se reúne con sus socios parlamentarios para mantener el poder, aunque tenga que mirar hacia otro lado ante posibles irregularidades. A lo largo de la carta, intenta levantar la moral de la militancia apelando al orgullo socialista, asegurando que el gobierno ha mejorado la transparencia y la rendición de cuentas. Pero la realidad es que si no fuera por las investigaciones judiciales y el trabajo de la Guardia Civil, este nuevo caso probablemente también se habría enterrado. El discurso de ejemplaridad se cae cuando se tolera la corrupción si no amenaza directamente la imagen pública del partido. Finalmente, Sánchez se despide apelando a la templanza y a seguir adelante como si nada grave hubiera pasado. En lugar de liderar con responsabilidad, insiste en una narrativa victimista que ya empieza a sonar vacía. Y hasta aquí llega nuestro repaso político de la semana. Estaremos atentos, porque estos temas no han hecho más que empezar y seguro seguirán dando titulares. Gracias por estar al otro lado. Si te ha servido este resumen, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Nos reencontramos la próxima semana con más claves de la actualidad política.